¿Qué tal, compañeros de Servicios Metalmecánica, hermanos Benítez? En esta oportunidad vamos a hablar del uso y manejo de extintores. Para poder explicar un poco el uso y manejo de los extintores hay que tener claras ciertas definiciones. Y una de ellas es ¿qué es el fuego? El fuego es un fenómeno químico exotérmico con desprendimiento de calor y luz. Entonces, se le llama fuego a la reacción química de oxidación violenta de una materia combustible, con desprendimiento de llamas, calor y gases. Desde otro punto de vista, el fuego es la manifestación visual de la combustión. Hay que definir también lo que es un incendio, ¿no? ¿Qué es un incendio? Un incendio son fuegos de grandes proporciones que se desarrollan sin control, el cual puede presentarse de una manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de los procesos de producción, pérdida de las vidas humanas y afectación al medio ambiente. Vamos a hablar de el famoso triángulo de fuego. ¿Y qué es el triángulo de fuego? El triángulo de fuego representa los elementos que se necesitan para que se produzca la combustión, ¿no? Estos son, en primer punto, el comburente, el oxígeno, ¿no? El comburente normalmente es el oxígeno de aire, ¿no? Es el componente oxidante de la reacción. También tenemos el combustible, que es cualquier sustancia capaz de arder. Dicha sustancia se puede presentar tanto en estados sólidos, líquidos y gaseosos. Y como ejemplos de sólidos tenemos a la madera, al carbón, en líquidos a la gasolina, el petróleo, en gaseosos el gas natural y tenemos lo que es el calor o la energía de activación, ¿no? Que es la energía que se precisa aportar para que el combustible y el comburente, el oxígeno, reaccionen en un tiempo y espacio determinado, ¿no? Ahora, como ejemplo de calor, tenemos, bueno, el fuego mismo producido por un fósforo en nuestra actividad, lo que es la chispa de la soldadura o incluso hasta la luz solar, ¿no? Entonces, cuando se unen estos tres elementos, el fuego se desencadena o se produce. Hemos hablado del triángulo de fuego. ¿Por qué? Porque el triángulo de fuego explica cómo se produce el fuego. Pero ahora vamos a hablar del tetraedro de fuego. Es el tetraedro del fuego el concepto que explica cómo dicho fuego puede propagarse y tener continuidad. Ahora, acá hay un elemento que resalta mucho que forma parte de este tetraedro de fuego, que es la reacción en cadena. ¿Y qué es la reacción en cadena? La reacción en cadena es el factor que permite que progrese y se mantenga la reacción una vez se ha iniciado esta. Si hablamos de la reacción en cadena de la combustión, se da cuando el fuego desprende calor que es transmitido al combustible realimentándolo y continuando con la combustión. A ver, un ejemplo, así claro, o el concepto para ser un poco más precisos del tetraedro de fuego. Para que se produzca y se proteja el incendio, debe generarse suficiente calor como para vaporizar parte del combustible e inflamar el vapor que se mezcla con el oxígeno, ¿no? Para que la combustión se mantenga, el propio fuego debe generar suficiente calor como para vaporizar aún más el combustible y que éste vuelva a mezclarse con el oxígeno y se inflame. Entonces, esto genera todavía más calor, por lo que el proceso sigue una espiral de retroalimentación, sigue el mismo curso, el mismo círculo, ¿no? Ahora, un ejemplo cuando hacemos una parrilla, ¿no? Tenemos lo que es el carbón, ¿no? Que vendría a ser parte del combustible, el calor, que es el fósforo, el fuego que prendemos, ¿no? Y el oxígeno mismo, ¿no? Que es el comburente. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando a veces prendemos, no echamos, no enciende el carbón, cierto, se han percatado, les ha sucedido, ¿no? Le echamos más combustible de repente, qué sé yo, gasolina u otro elemento, ¿no? Y a veces no enciende porque exactamente pasa lo mismo, no hay suficiente calor como para poder generar esta reacción en cadena, ¿no? Y es un ejemplo que nos pasa en la vida diaria. Teniendo claro los principios del triángulo de fuego y el tetraedro de fuego, no podemos determinar que existen métodos de extinción, ¿no? Si eliminamos cualquiera de los elementos que forman parte,
¿no? De estos principios se puede extinguir o eliminar el fuego. Ahora empecemos con el primer punto, que es eliminar el combustible. Como claramente se indica, es cuando se retira el combustible de la combustión, como por ejemplo cuando se cierra la válvula de alimentación de un sistema que suministra gas o algún agente líquido combustible, ¿no? El siguiente punto es el enfriamiento. En esta parte, o en este caso, el agente extintor absorbe el calor procedente de la combustión. Al disminuir, por ejemplo, esta energía calórica, el proceso de oxirreducción se ralentiza llegando a paralizarse, ¿no? Un ejemplo podría ser como el extintor de un polvo químico seco, ¿no? Este que es de ABC. Ese sería un agente que enfría esta presencia de calor, ¿no? Y genera lo que es el método de extinción. El siguiente punto es la sofocación, y esto pasa cuando se retira el oxígeno de la combustión. Un ejemplo sería cuando se tapa una sartén que tiene aceite que está ardiendo, eliminamos, tapamos, se cierra y se elimina el oxígeno, ¿no? Entonces es un ejemplo claro. Ahora vamos a hablar del último método de extinción, que es eliminar lo que es la reacción en cadena. A este proceso se le llama inhibidor de reacción en cadena. Este proceso se explica de la siguiente forma. Aquí los radicales libres son los responsables de la rápida progresión de las reacciones de los combustibles. Entonces, cuando estos son neutralizados, la reacción en cadena se detiene, por lo que tenemos también la propagación del fuego. Entonces, los extintores portátiles con polvo químico seco, al momento de utilizarlos, son aquellos equipos que se utilizan más sobre las bases de las llamas. Por ello es que la mayoría de estos son obligatorios, ¿no? En los edificios, ¿no? Entonces, este es el cuarto método de extinción. Ahora, vamos a ver un video, ¿no? En el cual me explica uno de aquellos métodos y también para poder aplicar en nuestro hogar.
bien con un paño. Entonces, muchachos, creo que con este video ha sido muy explicativo, hay que tener en cuenta ciertos puntos, ¿no? Y es importante no echar agua porque vemos la reacción que se puede dar. Ahora, viendo lo que es la clasificación del fuego, y aquí vamos a entrar a este punto para determinar lo que es tipo de fuego y cómo atacarlo, ¿ok? Empecemos con el primer punto, el tipo de fuego clase A, ¿no? Estos son aquellos combustibles sólidos, ¿no? Ordinarios que pueden dejar ceniza y residuos sólidos como las brasas, ¿no? Al quemarse. Como ejemplos tenemos lo que es la madera, el papel, cartón y plástico. Tenemos el fuego clase B, ¿no? Estos son aquellos fuegos, ¿no? En las cuales participan combustibles líquidos y gaseosos y principalmente son los hidrocarburos, ¿no? Y se caracterizan por no dejar residuos al quemarse. Tenemos las pinturas, las gasolinas, petróleos, todo ese tipo de productos químicos que también están expuestos, ¿no? Tenemos la clase de fuego tipo C, ¿no? Estos son los que producen los equipos eléctricos conectados a la corriente eléctrica viva, energizados, ¿no? Uno de los ejemplos son las instalaciones eléctricas, ¿no? Aquellos equipos. Por eso es importante tener en cuenta que ante este tipo de fuego, lo primero, eliminemos la corriente, bajemos la palanca, por favor. Hay que tenerlo siempre como recomendación. El fuego de clase D, ¿no? Aquí estos son los combustibles metálicos, ¿no? Que generan gran cantidad de calor al estar en lo que es la ignición. Entonces tenemos el sodio, el potasio, magnesio, aluminio, ¿no? El titanio. Ahora, tenemos el fuego clase K, ¿no? Este fuego son aquellos que afectan a los combustibles de aceites vegetales o grasas animales producidos en freidoras, planchas. Normalmente este tipo de fuego se presencia o se puede dar, ¿no? En las cocinas, ¿no? Por el tema del elemento de este tipo de combustible, de estos aceites, ¿no? Los ejemplos son las grasas y aceites de cocina, ¿ok? Ahora, ¿qué es un extintor? Un extintor es un equipo en el interior contiene un material sólido, líquido o gas, que es el agente extintor, ¿no? Muchas veces confundimos la definición de extintor con agente extintor. Es muy diferente. El agente extintor es lo que contiene interiormente, ¿no? Y este sirve para poder apagar fuegos en su etapa inicial. Ojo, el extintor sirve para apagar fuegos en la primera etapa. Cuando esto llega a desencadenarse de forma o se produce ya de una forma más grave, ya un extintor no cumple con esa función, solamente para poder apagarlos en la etapa inicial. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo se clasifican los extintores, no? A veces la pregunta que se hace, ¿no? ¿Qué tipo de extintor tienes? Uno dice, no, uno de PQS, uno de CO2. Entonces, esa no es la definición adecuada. La clasificación de los extintores se da por tres puntos: por cómo se desplazan, por su tipo y diseño y por el agente extintor que contienen. Esos son los tres puntos de cómo se clasifican los extintores o los tres tipos de forma, ¿ok? Entonces, en el primer punto, de la forma como desplazarlos, tenemos los portátiles. Los portátiles son aquellos extintores con una capacidad entre 0.5 a 12 kilogramos. Es el peso de su carga. Y son diseñados para poder ser transportados a mano por casi cualquier persona o para que cualquier persona lo pueda hacer, ¿no? Entonces, la duración de esto es entre 8 a 30 segundos en promedio. Y tenemos los extintores rodantes. Estos ya son un poco más grandes, la capacidad es mayor. Estos ya son de entre 12 a 100 kilogramos en promedio, ¿no? Ahora, para el uso comercial o industrial, esta descarga tiene un promedio de 1.5 minutos, ¿no? O de repente un poco más de acuerdo a la boquilla de descarga, ¿no? Por el peso de su carga es necesario el transporte de este aparato que sea mediante dos ruedas y estas pueden ser metálicas o de caucho. De acuerdo a mi segunda clasificación por tipo y diseño, podemos tener los extintores de presión incorporada o permanente, ¿no? Son aquellos cuya presión de trabajo se almacena en el propio casco o cilindro utilizando un gas impulsor, puede ser de CO2 o nitrógeno, y que incluye un manómetro y el cual me indica la presión.
O sea, todos estos componentes del gas impulsor con lo que es el agente extintor está dentro del cuerpo del cilindro. Ahora, hablando de los extintores con botella o cartucho impulsor. Este tipo de extintor es el que más se utiliza o con el que más trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, aquí estos tienen algo de diferente, ¿no? Son aquellos cuyo gas impulsor, igualmente puede ser CO2 o nitrógeno, está almacenado en un cartucho o en un botellín auxiliar, ¿no? Junto o dentro del extintor, ¿no? Entonces, este extintor no se presuriza hasta que se haya percutado el sello de seguridad o abierto la válvula que tiene este botellín, ¿no? Entonces, si es que tuviera, en este caso, tenemos una palanca que activa este botellín y hace que se pueda utilizar este equipo, ¿ok? Ahora, hablando por la clasificación número 3, que es el agente extintor, ¿no? Aquí estamos hablando de los extintores de uno de ellos, por ejemplo, de agua presurizada, ¿no? Normalmente su capacidad es de 2.5 litros y este solamente se puede utilizar en fuegos clase A, lo que hablamos, madera, ese tipo de fuegos. Ahora, veamos este video, ¿no? Que me explica cómo hacer el uso y cómo es el equipo en sí. Podemos observar, ¿no? Igualmente, ven el diseño del equipo, hace una pequeña prueba, ¿no? Y se echa. Normalmente, bajo la presión que tiene, emite todo lo que es su agente extintor, que es el agua, ¿no? ¿Ok? El siguiente punto, los extintores de CO2. Igual, normalmente su capacidad de estos es de 5 a 10, 15 y 20 libras. Este se utiliza para fuegos de tipo B y C, no para clase A. ¿Ok? Hay que tener en cuenta este punto. Y veamos el siguiente video, ¿no? De cómo es este extintor. Veamos algo muy particular. Aquí vemos, están haciendo una prueba de extintores, ¿ok? Se hace la primera prueba, ¿ok? Este extintor tiene algo diferente, ¿no? Al extintor de agua presurizada. Viene por parte de la manguera. Y vemos que es el cono de descarga que tiene al terminar. Vamos a hablar de ello más adelante. Pero este tipo de extintores es del CO2, ¿ok? Ok, de acuerdo a su agente extintor, tenemos los extintores de PQS, ¿no? Estos extintores pueden ser de los dos, de dos formas que se presenten, lo que ya hemos conversado, ¿no? Extintores con botella o cartucho impulsor, ¿no? Y aquellos extintores de que tienen la presión incorporada o son permanentes, ¿ya? Entonces, aquí la capacidad puede ser entre 5, 10, 17, 20 y 30 libras. Es para utilizar en fuegos clase A, B y C. Solo para los cartuchos, los extintores de cartucho impulsor, algunos de ellos vienen solamente para fuegos B y C, ¿no? Y otros para ABC. Normalmente estos se utilizan para las empresas petroleras y lo tenemos en campo y lo hemos verificado, ¿no? Entonces veamos ahorita el uso en este pequeño video de cómo se utiliza un extintor con botella o cartucho impulsor, ¿ya? En esta parte vemos cómo acciona el extintor apretando la palanca, ¿ok? Y activa el extintor apretando la manija que tiene ahí al término de la manguera. Y de esa forma se utiliza el extintor de cartucho impulsor. Ahora vamos a hablar de los extintores de espuma, del agente extintor de espuma, ¿no? Estos son eficaces en fuegos de combustibles clase B y es un agente de penetración y humectación de fuegos de materiales secos de clase A. Normalmente la capacidad de estos son de 6 litros a 2.5 galones y los rodantes de 33 galones. Ahora vamos a ver un pequeño video para ver cómo es un extintor o el efecto que tiene un extintor de espuma. ¿Ok? Hablaremos de las partes de un extintor. ¿Ya? Vamos a hablar de los extintores
con las cuales estamos muy relacionados. Y empezamos con el primer equipo, que es un extintor de presión incorporada o permanente. ¿Ok? Y aquí vamos a tener un poco más claro por qué le dicen que es de presión incorporada, ¿no? Empecemos con la primera parte de este extintor. Es el manómetro, es el que te marca la presión que tiene el extintor. Este tiene tres divisiones, empieza de color rojo, verde y rojo, ¿no? Puede que cuando el equipo te muestra el lado izquierdo en la manija rojo, es que quiere decir que tiene baja presión, y si está en el lado derecho es que tiene exceso de presión. Tiene que estar en medio o en el rango del color verde. ¿Ya? Tenemos lo que es la manguera. La manguera tiene que estar en buen estado, no tiene que tener ningún corte. El tubo sifón, que es el elemento que transporta el agente extintor, ¿no? Y se hace uso del equipo. La boquilla, ¿no? La boquilla misma. Tenemos lo que es la válvula, que es la válvula de accionamiento del extintor. Continuamos con el nitrógeno, que es el gas. Por eso es que le llama compresión incorporada, porque en ese punto se encuentra tanto el agente extintor como el gas impulsor. ¿Ok? El cuerpo, que es el cilindro, y el agente extintor. ¿Ya? Continuamos con el extintor de cartucho, ¿no? Igualmente, sus elementos pueden contar con, tiene que tener la tapa, la manija de traslado, el polvo químico seco, ya el tubo de gas, que es el conducto para poder que impulsa el agente extintor, ya el cartucho de gas o el botellín, ya la palanca de accionamiento del cartucho, la que se acciona, como ustedes pueden ver, acciona, perfora el botellín, y este lanza el gas y hace que pueda activar el extintor. Vemos otro extintor que es de presión incorporada, ¿no? Que normalmente son aquellos extintores de CO2, ¿no? Los elementos son la manguera de descarga, la válvula de descarga, el tubo sifón, el cono de descarga y el CO2, el agente extintor. En este punto hay que dar y tener claro una recomendación. Nunca, pero nunca se tiene que coger el cono de descarga. ¿Por qué? Porque cuando se activa este tipo de extintores, ese cono tiende a congelarse, ¿no? Y si uno toca ese cono de descarga puede quemarse por la misma temperatura del mismo gas que está expulsando. Entonces, solamente se agarra antes de el cono de descarga y se dirige, ¿no? Pero nunca se coge el cono de descarga. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de las partes del extintor rodante. Tenemos lo que es la manilla de transporte, la válvula del cilindro del nitrógeno. Estos tienen un agente igual externo, ¿no? Que hace que se impulse el polvo químico seco y cumple el proceso de la expulsión del agente. ¿Ok? Tenemos lo que es el cilindro de nitrógeno, la válvula de descarga. Esa válvula se manipula para poder aperturas y elevas y vas recargando, ¿ok? Igualmente, como se comentó, tiene que contar con unas ruedas, el agente mismo, ¿no? Y la manguera, pues, de descarga, ¿ok? Ahora, ¿cómo utilizar un extintor? Si hablamos de los extintores de presión incorporada o permanente, el primer paso es retirar el pasador o el seguro de la manilla del extintor. ¿Ya? El segundo es dirigirse a la zona de fuego. Nunca, pero nunca, nunca, nunca hay que exponerse muy cerca al fuego, ¿ya? Y accionar el gatillo y dirigir la descarga, bueno, la misma manguera, a la base del fuego. Siempre se ataca a la base del fuego. Hablaremos de cómo se utiliza un extintor con botella o cartucho impulsor. En la primera parte es dirigirse a la zona del fuego antes de haber roto todos los seguros con los cuales cuenta. Igual, se toma la manguera, se direcciona a la base del fuego, se apertura, se abre el cartucho, presionando fuertemente como pueden ver en la imagen y como lo han visto en el video, y se presiona la manilla de la manguera dirigiendo la descarga a la base del fuego. ¿Cómo se utiliza un extintor de CO2 o lo que les comenté? Es igual un extintor de presión incorporada. Igual retiramos el seguro o el pasador del gatillo. ¿Ya? Dirigimos a la zona del fuego, tomamos la manguera en la empuñadura existente, en la parte
anterior de la corneta de descarga o cono de descarga, como se llama, activamos, ¿ok? Ahora vamos a explicar cómo utilizar un extintor rodante, ¿no? En esta parte se tiene que trasladar el carro a la zona de fuego, se apertura la válvula principal, en este caso es la que contiene el nitrógeno que está en la parte superior del cilindro, ¿no? Se despliega la manguera aproximándose al fuego, ¿ya? Y una vez estando ahí, se abre el pitón y se dirige la descarga a la base del fuego. El pitón se acciona hacia atrás para poder activar el extintor. Una vez que se termina, se coloca el extintor rodante hacia abajo, boca hacia abajo, dirigiéndose hacia abajo, y se descarga totalmente el extintor por seguridad. ¿Ok? Y se deja aperturada esa válvula de pitón, ese pitón de arriba, se deja la válvula aperturada, ¿ok? Vamos a verlo con un pequeño video. Este video me va a explicar cómo se utiliza un extintor de carretilla, ¿ok? Se tiene que verificar siempre, y lo que les comentaba, se apertura la válvula del tanque de nitrógeno, se apertura al 100% y se dirige a lo que es a aproximarse al fuego. ¿Ya? Se realiza lo que es una primera prueba, ¿ok? Hacia arriba, se aperturó normal, y después se posicionan a atacar la base del fuego, como ustedes pueden ver, ¿ok? Y tienen la válvula apretada hacia atrás para poder accionar, ¿ok? Una vez que se ha terminado, se cierra la válvula. ¿Listo? Una vez que se ha cerrado, se coloca hacia atrás lo que les estaba comentando. ¿Listo? Y se despresuriza al 100% lo que tiene ahí. Como ustedes pueden ver, aún cuenta con presión. ¿Ok? Listo, al 100% se tiene que hacer esa descarga. ¿Ok? Una vez que se ha terminado de hacer esa descarga, se coloca la manguera encima del extintor y se deja el pitón aperturado. ¿Ok? Y ese es el uso adecuado de un extintor rodante o de carretilla. ¿Ya? First, remove the nozzle from the nozzle holder and make sure the bail is shut. Next, open the nitrogen cylinder to the wide open position. Now, completely remove all the hose from the wheeled extinguisher. Next, bring up a good solid stream of dry chemical by opening the bail and releasing any nitrogen in the hose line, and then position yourself to fight the fire. Brace yourself, open the nozzle, and take aim, establishing your sweep from side to side from the front edge to the back. Once the fire is out, turn off the nozzle and back away. Now that you are done fighting the fire, you need to complete the process with a blowdown. Close the nitrogen valve and tip the wheeled unit on end to allow the dry chemical to flow to the other end of the cylinder. Point the nozzle in a safe direction. Brace yourself and open up the bail to allow excess nitrogen gas and dry chemical to empty out of the line. When finished, lay the hose onto the tank with the bail open for approximately 5 minutes. Ok, ahora vamos a hablar de las técnicas para combatir fuegos incipientes. ¿Y qué es un fuego incipiente? Un fuego incipiente es en su primera etapa, no de incendio. Esta se caracteriza por tener o no tener, no hay llamas y tiene muy poco humo. ¿Ok? Y aparte que la temperatura es baja. Entonces, una de las primeras técnicas que hay que tener claras es que
Detenemos y debemos acercarnos a favor del viento para que éste aleje el humo y aumente el alcance de extinción. Si hay mucho calor, hay que utilizar una cortina del PQS como protección. ¿Ya? Lo segundo sería atacar primero el borde más cercano para alejar las llamas, ¿no? Mantener la descarga máxima y dirigir el chorro a la base de la llama. El fuego avanza si se aplica en forma intermitente. ¿Ya? La tercera técnica es que una vez que se ha atacado a la base, se tiene que barrer rápidamente la tobera de lado a lado, como abanicando, como un abanico, ¿no? Y abarcar toda la parte frontal del fuego antes de avanzar, para evitar quedar atrapado. La cuarta técnica es mantenerse lo suficientemente apartado del fuego para asegurarse que la cortina de polvo abarque más, pues al atacar una pequeña parte aumenta el peligro de quedar atrapado por atrás, ¿ok? Ahora, la quinta técnica que hay que tener en cuenta, y esto nos involucra mucho, las cañerías presurizadas deben atacarse en el ángulo recto de la filtración, ¿ya? Nunca de frente. El flujo de líquido debe ser cortado para minimizar los riesgos de explosión. Entonces, lo que hablamos en primera instancia, eliminar el combustible, cerramos todo tipo de válvula llave en caso se pudiese. Si no, señores, se toman otras medidas. Mi sexta técnica o la sexta técnica es que cuando el fuego está extinto, se recomienda verificar que no haya reignición. Si hay cenizas ardiendo, hay que aplicar nuevamente el polvo químico seco o el agente extintor. ¿Ok? Mi séptima técnica es que los fuegos que involucran productos o líquidos combustibles deben ser extinguidos, primero el derrame inferior y luego el resto del fuego. En este caso, como podemos ver en la imagen, primero la parte o la base, como siempre, o donde se ha derramado, y luego lo que es el resto. La octava técnica es que es conveniente dejar una buena capa de polvo químico seco sobre los escombros para evitar su reignición. ¿Ok? Mi novena técnica es que una vez que las llamas han sido extinguidas, el operador o el personal capacitado debe separar con algún elemento los escombros para aumentar el enfriamiento y reducir las posibilidades de reignición. Y como décima técnica es que después de que los escombros ya han sido esparcidos, se pueden usar unas descargas intermitentes de polvo químico seco o el agente extintor para enfriar y así lograr disminuir el calor y por consiguiente la extinción. ¿Ok? Bueno, señores, muchas gracias. Por favor, no olvidar llenar el cuestionario para confirmar su asistencia.